no es información, es alquimia. Tu psique será arrastrada hacia un rincón holográfico donde el espejo no concede perdón y te mostrará aquello que tu mente teme reconocer. Estás advertido. Dicen los antiguos que los dioses se esconden en las grietas de las historias y que los hombres, al contarlas, solo revelan la sombra de lo que alguna vez fue fuego. El mito de Ícaro no es un simple relato de alas y cera, es la confesión más íntima de la naturaleza humana. Una tragedia disfrazada de sueño, un espejo roto donde cada fragmento refleja la lucha entre la razón y la locura, entre el deseo de elevarse y la condena de caer. En un tiempo donde el hombre aún conversaba con los dioses y la creación era un acto de desafío, allí habitaba Dédalo, el artífice, el arquitecto. No era solo un constructor de formas, sino un alquimista del pensamiento. Su mente, brillante y bendecida, parecía tocar los bordes de lo divino. Era capaz de insuflar vida en la piedra, de dar conciencia al metal, de trazar caminos que desafiaban la lógica. Estatuas que respiraban, mecanismos que pensaban, laberintos que parecían tener alma. No eran obras, eran extensiones de su intelecto, fragmentos de una visión que no pertenecía del todo al mundo, de los simples mortales. Pero el genio y la envidia son hermanos siameses, y fue su propia inteligencia la que lo condenó. Dédalo, cegado por el miedo a ser superado, mató a su aprendiz, y con ese acto selló su destierro de Atenas. La razón, cuando se mezcla con la soberbia, se convierte en monstruo. Así fue como el inventor huyó, buscando refugio en la isla de Creta, bajo la mirada severa del rey Minos. Allí, en tierra ajena, Dédalo concibió su obra más oscura, el laberinto. No fue solo un entramado de piedra, sino una arquitectura del enigma, una prisión diseñada para confundir incluso a la razón. En sus pasillos sinuosos encerró al Minotauro, hijo del deseo retorcido de una reina y de un toro divino. Pero más que contener a la bestia, el laberinto parecía contener al propio pecado, al secreto que nadie debía nombrar. Fue la creación perfecta y su propia condena, porque quien construye cárceles para los demás, tarde o temprano termina viviendo en una. El diseño era tan complejo que ni el propio Dédalo podía escapar sin ayuda, como si su mente hubiera tejido una trampa para sí misma. El laberinto no era solo piedra, era símbolo, castigo, espejo de la ambición humana que busca controlar lo incontrolable. Minos, temeroso de que el secreto escapara, encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en una torre, sellando su destino entre los muros de su propio ingenio. Así, el creador quedó atrapado en la sombra de su obra, como si el laberinto se hubiera extendido más allá de sus límites físicos, convirtiéndose en una maldición que lo perseguía. Porque hay estructuras que no se construyen con piedra, sino con culpa, y hay prisiones que no tienen puertas, solo recuerdos. Pero la desesperación es la madre de la invención, y el hombre, cuando se siente acorralado, mira al cielo. Así nació la idea, escapar no por el suelo ni por el mar, sino por el aire. Dédalo reunió plumas, las unió con hilo, y selló con cera un sueño que no pertenecía a los mortales. Así nacieron las alas, no como un símbolo de libertad, sino de transgresión, de esa arrogancia sagrada que empuja al hombre a rozar lo prohibido. Ahora pon mucha atención, simple mortal. Antes de volar, Dédalo advirtió a su hijo: no vueles demasiado bajo, o el mar humedecerá tus alas, ni demasiado alto, o el sol las derretirá. Era una lección disfrazada de consejo. El equilibrio, la medida, el justo punto entre la prudencia y el deseo. Pero los jóvenes no escuchan la voz de los que han vivido, escuchan la voz del viento. Ícaro, con la inocencia del que no teme,
Sintió el llamado del cielo, esa voz que seduce a los que creen que la vida no tiene límites. Y voló. Oh, cómo voló. Por un instante, fue un dios. El aire le acariciaba el rostro, la luz lo abrazaba, y el mundo, pequeño y ajeno, quedaba a sus pies. En ese fulgor efímero creyó haber conquistado el secreto del cielo, como si la divinidad pudiera ser robada con alas prestadas. Pero la libertad tiene un precio a pagar que la juventud no entiende: el límite. Y el límite no es una línea, sino una ley no escrita, una frontera invisible que doma el ego y humilla la voluntad. Cuanto más alto volaba, más se deshacía su visión, más se diluía el propósito que lo había impulsado. Quiso poseer lo que no se le había dado, y en ese intento profanó el equilibrio sagrado que rige a los mortales. La cera que unía su sueño comenzó a rendirse ante el sol, no por debilidad, sino por obediencia a una lógica superior. La perfección comenzó a deshacerse. Las plumas, como lágrimas del cielo, caían una a una, como si el universo llorara la arrogancia de quien quiso tocar lo eterno sin haber comprendido su lenguaje. El hijo del genio gritó, pero ya era tarde. El sol, indiferente, lo miró arder, sin juicio ni misericordia, y el mar lo recibió, no como castigo, sino como regreso. Allí, entre las olas, nació el mar Icario, como testimonio de que hay vuelos que no se miden por su altura, sino por la verdad que revelan al caer. Dédalo descendió, buscó entre las aguas el cuerpo de su hijo, y comprendió que ningún conocimiento, por más grande que sea, puede vencer la voluntad del destino. La tragedia del inventor no fue haber creado alas, sino haber enseñado a volar a quien no temía la altura. El mito, en su silencio, guarda una lección que solo los sabios comprenden. El hombre no cae porque se eleva demasiado, sino porque olvida mirar hacia abajo. Ícaro no representa el fracaso, sino la más pura expresión del alma humana, esa necesidad insaciable de trascender, aunque el precio sea la muerte. Su vuelo fue un acto de amor al infinito, su caída, un recordatorio de que los dioses aún se cobran caro los secretos del cielo. Los gnósticos dirían que Ícaro no cayó, ascendió por última vez, que su cuerpo se hundió, pero su espíritu se fundió con la luz que lo llamó. Carl Gustav Jung habría dicho que Ícaro encarnaba la sombra del yo, esa parte del alma que no acepta la obediencia, que prefiere arder antes que obedecer. En él, el inconsciente colectivo grita su verdad más oscura, que todo hombre guarda dentro un Ícaro dormido, dispuesto a volar por encima de sus límites, aunque el precio sea perder las alas. Siglos después, en 1898, un pintor británico llamado Herbert Draper revivió la tragedia con una belleza insoportable. Su obra, El lamento por Ícaro, es más que una pintura. Es un requiem visual, un himno al dolor embellecido. Allí yace el joven Ícaro, el cuerpo dorado aún impregnado de sol, caído sobre una orilla luminosa. Sus alas rotas se esparcen como fragmentos de un sueño que ya no volverá. Y junto a él, 3 ninfas lloran. No lo lloran como a un muerto, sino como a un ángel que cayó antes de tiempo. Sus rostros reflejan el misterio de la compasión divina, esa tristeza dulce que solo se tiene por quien amó demasiado la vida. Draper las pinta con una ternura que trasciende el tiempo. Sus cuerpos etéreos, envueltos en luz marina, parecen esculpidos por la nostalgia misma. No son figuras decorativas ni testigos pasivos, son las musas del destino, las guardianas del alma que retorna al origen. En sus gestos hay una sabiduría antigua, como si supieran que el dolor no es castigo, sino tránsito. Sus lágrimas no caen, flotan, y en su mirada, Ícaro no parece un condenado, sino un elegido. La escena no muestra tragedia, sino rendición. Draper comprendió que el mito no es una advertencia,
sino un espejo de nuestra condición. La luz que envuelve el cuerpo de Ícaro no pertenece al día, sino a lo eterno. Es la misma que habita en las ninfas, esa claridad suave que no hiere, que acaricia. Ellas no lloran por la caída, sino por la belleza que se detuvo, y quien observa la pintura siente un nudo en el pecho. Una mezcla de pérdida y perfección tan delicada que el alma se estremece sin saber por qué. Las ninfas, en su dulzura espiritual, no consuelan, acompañan. Son el perfume de lo inmortal, la caricia que despide sin retener. En la tradición pictórica, las más comunes son las náyades, las nereidas, las dríades, todas hijas de lo invisible, pero aquí Draper las convierte en algo más, en el eco del amor que no exige, en el susurro que guía al alma hacia su último vuelo. Pero antes de esa versión final, Draper pintó otra, más cruda, más humana, el estudio terminado del lamento por Ícaro, conservado en la Lady Leverard Gallery, Liverpool. En ella, Ícaro yace solo, sin ninfas, sin consuelo. El mar lo contempla, y el silencio pesa como una lápida. Ya no hay luz celestial, solo un cuerpo abandonado por los dioses. Es la visión más psicológica del mito. El hombre frente a su propia insignificancia. No hay castigo, ni gloria, solo el eco del intento. La soledad después del vuelo. La realidad después del sueño. En esa segunda obra, Draper nos devuelve a la verdad que tanto evitamos. Que el alma humana está condenada a buscar el cielo sabiendo que pertenece al barro. La pintura no muestra muerte, sino lucidez. Ícaro no es un cadáver. Es una pregunta abierta. ¿Cuánto vale el precio de la libertad? Así, entre mito y lienzo, Ícaro se convierte en el símbolo eterno del espíritu humano. Ese que prefiere arder por un segundo en el fuego del sol antes que arrastrarse toda la vida en la sombra del miedo. Porque, al final, la caída no es derrota, es revelación. La cera se derrite, las alas se pierden, pero el alma se eleva. Y quizás, en algún rincón del universo, Ícaro sigue volando, burlándose de la gravedad, mientras el viejo Dédalo lo busca en los sueños. Porque hay vuelos que no terminan con la caída, sino con el despertar. Despertar no como revelación divina, sino como ruptura del orden impuesto. Ícaro no cayó, se fugó del diseño. Su ascenso fue una traición al equilibrio, una burla al cálculo de su padre, una jugada que desarmó el tablero. La cera no se derritió por error, sino por voluntad, porque hay almas que prefieren arder antes que obedecer, y hay vuelos que no buscan altura, sino fractura. Dédalo, el estratega, el arquitecto del encierro, creyó que el cielo tenía reglas, pero Ícaro, en su locura luminosa, entendió que el verdadero poder no está en construir alas, sino en usarlas sin permiso. El joven, convertido en símbolo de lo que no puede ser domesticado. Porque hay vuelos que no terminan con la caída, sino con el incendio de toda lógica, y en ese fuego, algunos despiertan. Agrega estas dos obras de arte magistrales a tu colección. Te dejaré los enlaces en la descripción. Y recuerda, el arte no busca agradar al ojo, sino abrir la puerta sellada del alma, donde la divinidad se oculta tras el velo del olvido. Te veo en el próximo video, simple mortal.